Buenos días, hola a todas y todos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de teoría y métodos en la cátedra A. Y hoy vamos a introducir una nueva aproximación. Vamos a trabajar con la tercera aproximación, los procesos de las prácticas sociales y técnicas y el momento formativo. Quiero recordarles que nosotros habíamos trabajado ya la primera aproximación, el marco epistémico global, donde desarrollamos todos los conceptos y fundamentos de la teoría. Y luego, a partir de allí, nos habíamos introducido en la segunda aproximación que coincide con el eje del hábitat, el eje de lo concreto real, del mundo objetual. Allí, en nuestra segunda aproximación, habíamos analizado el mundo objetual, la conformación. Vimos la realidad de los objetos arquitectónicos, los entendimos, los analizamos como una totalidad compleja de parámetros determinantes organizados en dos subsistemas. Recuerden ustedes, la formalización, la materialización y el subsistema síntesis del sistema generador. Pues bien, esto respondía a nuestra pregunta de qué diseñamos. Ahora vamos a introducir la segunda pregunta. ¿Cómo y por qué diseñamos? Y para eso no nos olvidamos de los objetos, pero vamos a cambiar nuestro énfasis. Ahora el énfasis lo vamos a poner en el sujeto. Lo vamos a poner en nuestro eje vertical que hace referencia a los sujetos a través de las prácticas sociales, técnicas que se vinculan con la arquitectura. Es decir, vamos a introducir nuestra tercera aproximación dentro del eje del sujeto, que es el momento formativo, recordando que en el eje del sujeto lo que analizamos son los procesos que desarrollan los actores sociales, los sujetos, para habitar. Es el eje del habitar. Allí, tanto en la tercera como en la cuarta aproximación, vamos a analizar condiciones que permiten la generación y la existencia de los objetos arquitectónicos. Es decir, ya no nos vamos a encontrar con parámetros determinantes, con hechos objetivos analizables a partir de la percepción. Nos vamos a encontrar con situaciones que posibilitan, que restringen, que amplían la realidad, la posibilidad de pensar, de diseñar y de construir los objetos de arquitectura. Vamos a hablar de sistemas de condicionantes del momento formativo y del momento histórico. Es decir, en el eje vertical, el eje del habitar, el eje de los procesos del sujeto, ya no hablamos de parámetros determinantes. Vamos a hablar de condicionantes. Sin embargo, vamos a tener presente la existencia de los objetos y allí sí, en relación con los objetos, vamos a hablar de parámetros determinantes, de hecho. Nuestro punto de partida, así como habíamos cerrado la segunda aproximación hablando de un concepto de arquitectura, nuestro punto de partida es eso. La arquitectura como un hecho que no es de la naturaleza, sino que es un producto cultural que se ha ido desarrollando y que es el resultado de las prácticas sociales que la humanidad ha desarrollado a lo largo de su larga historia, valga la redundancia, para lograr mejores calidades de vida. Ese proceso larguísimo de construcción de la estructura física espacial temporal que se ha dado a lo largo de la historia. Y ahí es donde recordamos las dos ideas que habíamos planteado, la arquitectura como la creación de espacios para la vida, pero al mismo tiempo la arquitectura expresando en el hecho de construir el sentido de habitar que tenemos, que la humanidad tiene en la Tierra. Hemos dicho que último planteo del arquitecto Franco Purini claramente manifestaba esa conexión entre lo arquitectónico, lo ambiental y esta idea de totalidad, globalidad, en la cual el hecho arquitectónico se haya inserto. Esta idea de complejidad para entender y poder analizar la arquitectura, los objetos, las prácticas, los actores. Es decir, nos vamos a encontrar en consecuencia en un contexto de cultura. Recordemos, y esto ustedes lo vieron seguramente en Introducción a la Historia, recordemos que la cultura es el resultado de la interacción entre sociedad y naturaleza. Es la creación de un medio de vida apropiado, ese ambiente humano del cual hablamos en el marco epistémico,
que incluye la totalidad de condiciones que requiere nuestra especie para poder habitar y para poder verdaderamente existir en condiciones humanas. Hoy podríamos decir que la cultura es una estrategia que la humanidad, que la especie humana se ha dado para la creación de condiciones propicias para nuestra vida. Estrategia que nos ha permitido a lo largo del tiempo y nos sigue permitiendo, por un lado, adaptar las estructuras, las situaciones del medio y adaptarnos a esas situaciones. En segundo lugar, adecuar las condiciones, las características de un medio y adecuarnos a ese medio. En tercer lugar, transformar, cambiar, modificar, transformar esas condiciones del medio y transformarnos a nosotros mismos. Es decir, el hombre, la humanidad, las personas, no hemos permanecido iguales desde nuestro origen en África, tantos miles de años atrás, hasta el presente. A medida que íbamos adaptando y adecuando situaciones en el contexto ambiental, también nuestra propia estructura biológica se iba adaptando y adecuando, y aparecieron y ocurrieron transformaciones en nuestra propia estructura biológica. Ni hablar en nuestras estructuras conceptuales, anímicas, psíquicas, emocionales. Han ido cambiando con el tiempo. Recordemos que la cultura hace referencia al sistema de vida de un grupo humano, que es resultado de su historia, su larga historia, y es el resultado también de los procesos a través de los cuales esa población se ha ido adaptando y ha ido adaptando el ambiente en el cual habita y todas las transformaciones que de allí se derivaron. La cultura, ese hecho social, es transmitido y modificado socialmente de una generación a otra. Quiere decir que la cultura, siendo permanente, una característica permanente de la especie humana, sin embargo es dinámica, va cambiando de generación en generación. La cultura constituye un proceso que abarca todos los aspectos de la vida humana, tanto en lo social como en lo individual, aunque a veces no somos conscientes de que operamos en contextos de cultura. Y finalmente, recordemos que la cultura se desarrolla mediante técnicas que permiten producir las condiciones de vida. Transformamos el medio, producimos medios de vida, construimos artefactos, mediante la generación, consolidación y transformación de estructuras organizativas, institucionales a nivel económico-social, en todos sus aspectos, en lo productivo, en lo tecnológico, en lo político, en nuestras propias relaciones de lo social, las redes, etc. Y mediante el desarrollo y la modificación de concepciones de la vida. ¿eh? Concepciones que hacen a lo filosófico, a lo científico, a lo mítico, a lo religioso, ese gran plano de la espiritualidad y también, ¿por qué no?, de la emocionalidad de los seres humanos. De hecho, todo esto se manifiesta en sistemas materiales y, por cierto, también en sistemas intangibles o inmateriales. Tenemos sistemas de objetos que son evidencia de cultura, pero también tenemos sistemas de pensamiento, tenemos realizaciones de tipo cultural que hacen referencia a esa inmaterialidad que manifiesta los logros, los resultados de este hecho de hacer cultura que caracteriza a la especie humana. Pues bien, en ese marco, la cultura entonces aparece como el marco generador de nuestra estructura física espacial temporal, del EFET que caracterizaba, ya lo dijimos antes, al hábitat humano. Es decir, que la arquitectura entonces aparece como una práctica técnica estructurante del EFET. Es justamente la gran responsable de la creación, delimitación, organización, creación de espacios habitables. De hecho, este marco de cultura produce los condicionantes para generar, para idear, para proyectar arquitectura. Y de ahí viene la idea de que existe un momento formativo, un momento en el que organizamos la forma, en el sentido amplio que habíamos señalado, la forma como totalidad de condiciones para que la materia aparezca organizada.
Y de hecho, por tratarse de un marco de cultura, queda en claro que las prácticas sociales, individuales o grupales, y las prácticas técnicas están sujetas a una característica propia de la especie humana. Estamos sujetos a la habituación, a esto de seleccionar, repetir, volver a repetir y consolidar sistemas de prácticas durante ciertos tiempos. Esto que hemos llamado institucionalización, palabra larga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que institucionalizamos, que tornamos permanentes ciertas condiciones de relación entre sujetos y objetos, y las dejamos estabilizadas durante un cierto tiempo, hasta que cambien las condiciones de nuestra vida, las condiciones generales, cambios de época, etc. Bueno, en ese marco es que entonces aparecen los condicionantes de esta tercera aproximación que es el momento formativo. Y esos condicionantes son, por un lado, los sistemas de prácticas sociales individuales, que son los desencadenantes del proceso arquitectónico. No hacemos arquitectura porque nos ilumina el rayo de luna a las 4 de la mañana. Hacemos arquitectura porque hay demandas que vienen desde afuera de nuestro campo, vienen del mundo de lo social, que requieren respuesta de espacios habitables. Entonces, nuestro primer sistema de condicionantes son los grupos sociales. Ahora bien, hay una segunda cuestión a tener en cuenta. No hacemos las cosas de cualquier manera en el campo de la arquitectura. Hay maneras sociales de hacer las cosas que se han consagrado, se han institucionalizado a lo largo del tiempo. Y en el campo de la arquitectura también. No hacemos las cosas de cualquier manera. Tenemos procedimientos, tenemos técnicas, tenemos conceptos, tenemos metodologías para llevar adelante. Hay lo que se denomina normatividades, entre las cuales aparecen los tipos, las lógicas proyectuales, por ejemplo. Y finalmente hay un tercer condicionante que en realidad es el núcleo temático de esta tercera aproximación. Hay una manera técnica de hacer el diseño, y esa manera técnica es el proceso de diseño. Entonces, nuestra tercera aproximación, que se encuentra ubicada en el eje vertical, nuestra tercera aproximación que va a analizar prácticas sociales y técnicas, el momento formativo, incluye un condicionante denominado grupos sociales, un segundo condicionante denominado normatividades y un tercer condicionante que es el núcleo temático de esta aproximación, que es el proceso de diseño. Estas tres cuestiones van a constituir contenidos, digamos, el desarrollo de estas tres cuestiones van a organizar los contenidos de esta aproximación. Vamos a iniciar entonces con nuestros grupos sociales. Como yo les decía antes, la arquitectura no nace porque a uno se le ocurre mágicamente pensar de la nada un objeto arquitectónico. En realidad, la arquitectura nació como respuesta a un requerimiento del habitar, el requerimiento de protección, el requerimiento de refugio, inicialmente. Esto se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años y llegamos hasta el presente. Entonces, el punto de partida es que hay una demanda que viene desde lo social, que la realiza un individuo, un grupo de individuos, una institución. Hay distintas fuentes de este requerimiento. Se trata de actores sociales destinatarios, que son los que requieren y que son los destinatarios de lo que nosotros vayamos a idear, a diseñar, a proyectar. ¿Qué requieren? Requieren espacios habitables. Y eso es lo que, en definitiva, hace la arquitectura. Delimitar, organizar, crear espacios para la vida, espacios habitables. Estas demandas provienen de personas, el tradicional cliente que los arquitectos tenemos, pero también de instituciones públicas, privadas, educativas, políticas, culturales, económicas, médicas, educativas. Es decir, desde cualquier campo viene la demanda de organizar espacios para desarrollar prácticas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al hablar de grupos sociales? Que por lo pronto hay una serie de características que vinculan a nuestros grupos sociales, a nuestros demandantes. Hay cuestiones demográficas, características de la población, hay cuestiones sociales, situación en que se encuentra ese demandante en términos de formación, en términos de trabajo, etc.
características culturales, niveles de educación, niveles de formación, intereses, etc. Características económicas, indudablemente, la arquitectura requiere de medios técnicos, pero también de medios económicos para ser llevados adelante. Es decir, cuando hablamos de grupos sociales nos estamos refiriendo a aquello que normalmente los censos, por ejemplo, relevan cuando se hacen los procedimientos del censo cada 10 años. Indudablemente estos grupos sociales sintetizan y manifiestan intereses, aspiraciones, preferencias, deseos, demandas que son muy variados, no son los mismos. Cuando una persona demanda una vivienda, no es igual la persona A que la persona B. Cada uno tiene un concepto acotado de vivienda y tiene unos requerimientos vinculados con vivienda. Y esto es necesario que nosotros podamos entenderlo y podamos estudiarlo para no producir una respuesta estandarizada que termina no satisfaciendo a nadie. Los grupos sociales indudablemente están vinculados a sistemas de prácticas y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar arquitectura. Esas prácticas son por un lado utilitarias, no hay ninguna duda. Tenemos que dormir, tenemos que comer, nos tenemos que higienizar, tenemos que recrearnos, etc. Pero además hay prácticas técnicas. Requerimos equipamientos, requerimos flujos y fluidos de servicios. Además hay prácticas simbólicas. Caracterizamos con determinado sentido los distintos espacios en los cuales transcurre nuestra vida. Y toda esta cuestión también es motivo de un análisis a los efectos de poder ajustar nuestras pautas de diseño. De hecho, que las personas, los grupos sociales, las instituciones tienen maneras de hacer las cosas y esas maneras de hacer no se crean desde lo arquitectónico, están consagradas por la vida, están consagradas por los sistemas culturales, pues la arquitectura debe entender esas maneras de hacer para poder generar espacios apropiados, adecuados a esas maneras de hacer y probablemente inducir pequeñas transformaciones y pequeños cambios llegado el caso. Y finalmente, por cierto, que todos los grupos sociales, sean personas o instituciones, están ligados y desarrollan su vida en relación con espacio-lugares. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. ¿Cómo? ¿Cuáles son las prácticas espaciales que los grupos sociales, que el demandante desarrolla? Esto es motivo de todo un análisis que vamos a tener que desarrollar como punto de partida para iniciar cualquier proceso de proyectación, cualquier proceso de diseño. Veamos algunas imágenes, miren ustedes. Aquí arriba a la izquierda tenemos una habitación que podríamos decir es un comedor. ¿Sí? Vemos algún equipamiento, vemos un mueble, vemos unos asientos. Arriba a la derecha también tenemos una habitación que tiene un espacio de comedor, un equipamiento, también hay asientos. Sin embargo, vean las diferencias notables entre una y otra. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que hay contextos sociales, culturales, tradiciones, modos de hacer totalmente diferentes que devienen o que derivan de culturas diferentes. En el caso de la izquierda estamos hablando de la cultura japonesa y todo su ritual vinculado con la comida, en tanto que en la derecha estamos hablando de nuestras culturas, digamos, la cultura autodenominada occidental, y esto se manifiesta en la separación respecto al piso, fíjense, la cultura japonesa ligada al piso, muebles muy bajos, sentados directamente, el asiento está apoyado directamente en el piso, para nosotros en cambio no, todo está separado del piso, lo hemos sobrelevado a través del asiento, a través de la mesa, etc. Lo mismo sucede aquí abajo a la izquierda con este dormitorio o aquí abajo a la derecha con este otro dormitorio. Cultura japonesa, el tatami, ese colchón que se arrolla y se desenrolla, que se extiende sobre el piso, en tanto que nosotros necesitamos el mueble cama que nos separa del piso, que tiene un colchón especial, en fin, evidencias de grupos sociales con pautas de cultura y con requerimientos, aspiraciones, intereses, preferencias diferentes. Veamos otra situación, el baño turco. El baño turco, históricamente, miles de años, digamos, ¿cuántos? Sí, casi 2000 años, está ligado al calor húmedo. Por consiguiente, hay un modo de hacer la cosa en ámbitos que están totalmente
revestidos para generar la protección hídrica, hidrófuga de los muros. Normalmente es mármol, o cerámicas, o azulejos, en fin, elementos que impidan que esa humedad penetre en el muro. Veamos aquí abajo a la derecha el sauna finlandés. El sauna se desarrolla en base al calor seco, por consiguiente el ámbito, digamos, el espacio en el cual esto sucede es totalmente diferente, es madera. Son entablonados, madera, que perfectamente pueden estar porque aquí no hay humedad, justamente hay calor seco. Entonces, maneras de hacer que expresan situaciones de cultura, que son tradiciones consolidadas, institucionalizadas a lo largo de siglos, se van a manifestar también en resultados arquitectónicos diferentes. Veamos un ejemplo de el aprendizaje y la realización de la arquitectura. Hasta los años 70, miren, hasta que yo fui alumno en esta facultad, estudiábamos en base a estar cada uno en un tablero. Los tableros eran individuales, grandes, teníamos la regla T o la paralela, ahí poníamos nuestras láminas, desarrollábamos la actividad, en fin. Hoy en día, ¿cómo trabajamos? Y trabajamos en mesas, cada uno con su ordenador, y trabajamos grupalmente, puesto que se ha reducido el equipo, ha cambiado el equipo en base al cual trabajamos, pero también ha cambiado el concepto de lo que es aprender arquitectura. Del taller, donde cada alumno estaba vinculado con el maestro, el docente, hemos pasado al taller de la producción colectiva. El concepto, el pensamiento se construye de una manera diferente. Sin embargo, en los dos casos, hacíamos y hacemos arquitectura, aprendemos y aprendíamos arquitectura. Entonces, no olvidemos, grupos sociales implican situaciones diferentes, demandas diferentes, y este es un punto de partida clave para poder entender el proceso. A partir de allí, hemos mencionado nuestro segundo sistema de condicionantes, las normatividades. ¿Qué quiere decir esto de normatividades? Normas nos hacen pensar en leyes. Sí, en muchos casos estas cosas están escritas. Pienso en el Código de Edificación de una ciudad, del cual no podemos escapar, aunque no nos guste. Pero hay otras que no están escritas, que derivan de sistemas ya consolidados, institucionalizados por la práctica y por el modo de vida. Las normatividades nos dicen que en los procesos de producción de relaciones entre los sujetos, las personas, y entre las personas y los objetos, por ejemplo los espacios, hay esa relación de institucionalización, esa habituación. Hemos aprendido a organizar nuestras prácticas en relación a determinado espacio y lo seguimos repitiendo. Normalmente no ingresamos por el baño, nadie entra a una vivienda por el inodoro y el bidet de una casa. Entonces hemos internalizado, tenemos asumido, eso no está escrito en ningún lugar, ningún código dice, pero hemos asumido que ingresamos por un espacio que lo llamaremos acceso y que de allí se abrirán vías para llegar a las áreas sociales, a las áreas técnicas, a las áreas privadas de la vivienda, por ejemplo. Estamos sujetos a procesos de institucionalización porque estamos sujetos a habituaciones. Perdona que dice habitaciones, habituación. Estamos sujetos a habituaciones, es decir, a prácticas que se repiten de manera más o menos similar a lo largo de un cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se han consagrado, se han legitimado hábitos a través de las prácticas sociales a lo largo del tiempo. Como decíamos, no ingresamos por el baño, no ingresamos por el dormitorio, ingresamos por pequeño acceso, ingresamos en todo caso por el estar, por el área social. Nunca ingresamos por el área privada, más privada como puede ser el caso de un baño o el dormitorio. ¿Esto qué implica? Que hay sistemas de reglas. En la vida social hay sistemas de reglas sobre las cuales se estructuran, se mantienen y se transforman las prácticas sociales. Estas reglas a veces están escritas, el Código Civil, el Código Penal regulan las relaciones entre las personas. El que no las cumple está fuera de la regla y, por cierto, es sometido a algún tipo de punición, algún tipo de condena. Otras no están escritas, pero están en la práctica normal, en la práctica habitualizada, es decir, en la práctica institucional.
institucionalizada. Cuando uno se encuentra con una persona en nuestra cultura, lo habitualizado, lo institucionalizado es que nos saludemos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No empezamos, che, quiero decir, empezamos este modo. Hay reglas que de algún modo organizan esto que es la convivencia y que son normatividades. ¿Por qué? Porque se han vuelto habituales, ya nadie las discute. Nadie discute que nos tenemos que saludar, aunque no nos querramos, pero nos saludamos. Bueno, en el campo de la arquitectura también hay normatividades. Hay sistemas de reglas que organizan las lógicas de los objetos, que se expresan como lógicas internas del concepto del objeto. Como yo decía, la lógica de la vivienda es que ingresamos por un espacio que permite acceder, distribuirnos interiormente hacia las grandes áreas que una vivienda puede tener. En una escuela no entramos directamente al despacho del director o en la facultad no entramos por el decanato, entrando por el despacho del decano. Ingresamos por áreas, un área de gran acceso que nos permite distribuirnos hacia el sector administrativo, el consejo, las aulas, los laboratorios, los talleres, etc. Hay maneras de hacer las cosas que organizan la lógica de nuestros objetos y que tienen que ver con los sistemas de prácticas. Esto ha llevado a que descubramos dentro de los objetos la existencia de una cierta tipificación. Es decir, pautas de regularidad que se van repitiendo y que en base a esa repetición permiten generar transformaciones y en el límite generar nuevas soluciones. Esto tiene que ver con la idea de tipos, uno de los paquetes temáticos que vamos a desarrollar en particular. De hecho, estas pautas de regularidad, estos sistemas de reglas constitutivas, se manifiestan en los objetos arquitectónicos a través de la manera en que los diseñadores manejamos los parámetros determinantes de la conformación, en base a los cuales organizamos esa totalidad compleja que luego es legitimada por los destinatarios a través de sus prácticas sociales o por la crítica que nuestros colegas hacen como práctica profesional. Es decir, también en este acto de pensar, estos actos del pensamiento, de la ideación, de la proyectación, hay reglas que van guiando nuestros procedimientos, nuestros procesos. Y estas se vinculan con las lógicas proyectuales. También vamos a hablar de este tema en particular como un contenido temático de nuestra teoría. Lógicas proyectuales que los diseñadores producen en el momento de desarrollar sus procesos de diseño. Bueno, de esto vamos a hablar en particular en otro teórico. Sí podemos señalar el tema del tipo, el tipo como un esquema. Por ahora vamos a decir dos cosas generales, después las vamos a desarrollar en particular en un teórico, pero pensemos que los tipos son esquemas, no son objetos que se tocan, no tienen materialidad, son ideas, es decir, son aquello que está en el mundo de lo concreto pensado, no de lo concreto real que se toca, no tienen materialidad. Son esquemas. Esquemas que, como producto de la decantación de siglos y siglos, recogen, organizan una forma de organizar lógicamente las partes de un objeto. Son una especie de esquema estructurante básico de clases de objetos, que ordenan en esa base común objetos de las más diversas características. Por eso el tipo es un esquema conceptual, que hace referencia a que entre varios objetos distintos hay algunas similitudes. De hecho, es un esquema que reúne propiedades comunes a un conjunto de objetos que son diferentes. ¿Esquema de qué? Es un tipo, es un esquema de relaciones entre cuestiones espaciales, configurativas, dimensionales, funcionales, técnicas, de localización. Es decir, un esquema que recoge las características de nuestros 6 parámetros determinantes. Rápidamente veamos algunas ideas. En historia, cuando ustedes vean el manierismo, van a hablar de Palladio, un gran arquitecto del manierismo veneciano. Y fíjense que Palladio desarrolla un tipo, recupera de la antigüedad clásica un tipo de vivienda particular, la villa, o sea, la casa, diríamos hoy, de campo, de segunda residencia, para la aristocracia, el patriciado veneciano, que vivían muy
amontonados en las islas de la ciudad de Venecia, bueno, tenían sus casas en tierra firme, entonces así se desarrolla esta idea de la villa paladiana. Fíjense ustedes en las plantas, todas estas plantas son diferentes, tenemos distinta variedad de plantas, aquí tenemos 3 ejemplos de casas paladianas, de villas paladianas, sin embargo, toda esta diversidad de plantas y de viviendas pueden ser entendidas en base a este esquema que ustedes tienen aquí abajo a la derecha, aquí en el centro. Un esquema donde el cuadrado de la planta ha sido subdividido en 9 partes iguales, en 9 cuadrados iguales, con dos pequeñas áreas de transición a las cuales se alojan servicios como escaleras, servicios técnicos, etc. Este es el tipo. Esta es la realidad de cada una de las villas. Es la realidad de esta, de esta, de esta. Sin embargo, estas 3 que son diferentes en su forma apariencial, todas ellas tienen en la base el mismo concepto de organización, en base a este tipo. Lo mismo pasa en la obra de Wright, Frank Lloyd Wright, por ejemplo. Casas de la Pradera, unas casas que él diseña entre 1895 y 1915 en la ciudad de Chicago, en lo que antes eran las afueras de la ciudad de Chicago, hoy ya no están afuera, han quedado dentro. Fíjense ustedes las plantas tan diferentes de estas casas, todas ellas diferentes, y sin embargo, en esta totalidad son más de 20 obras, descubrimos que hay 5 esquemas de base que dan origen a esta totalidad, esta variedad de elementos. Aquí está el primero, segundo, el tercero, cuarto, quinto. Esto lo vamos a profundizar cuando hablemos específicamente de tipos. Finalmente, en relación al tema tipo, hoy en día una de las características de nuestras últimas producciones estelares de la arquitectura internacional son el edificio en altura. Cuanto más alto y tecnológicamente más rimbombante, más espectacular, bueno, mejor. Bueno, tenemos la mayor cantidad de variedad desde el inicio del siglo XX, desde el digamos, paradigmático Empire State en adelante, desde la Escuela de Chicago en 1880 más o menos en adelante, tenemos esta idea del rascacielos del edificio en altura, que es diferente a un edificio en altura entre medianeras. Estamos la idea de que el edificio en altura, el rascacielos, es de planta, tiene sus 4 fachadas libres. Incluso estas propuestas utópicas del edificio que implica un bosque que va ascendiendo junto con el edificio, también todas ellas se reportan al concepto tipo, que en última instancia es el que se enunció allí en la Escuela de Chicago hacia 1880. Una planta donde tenemos un elemento central vertical de circulación, al cual se asocian elementos de distribución de servicios y luego plantas libres que se van articulando en relación a una estructura que normalmente es independiente de la distribución-división interior. Eso es, en definitiva, el tipo rascacielos. Con toda esta inmensa, no tan inmensa, pero con toda esta amplia variedad de productos que estamos observando últimamente. Entonces, el tipo está asociado con una de las maneras de hacer las cosas, con una de esas normatividades que en el campo de la arquitectura desarrollamos. Es decir, que entonces, tanto en la sociedad como en la arquitectura hay sistemas de reglas que estructuran las prácticas sociales y técnicas. ¿Alguien se imagina el fútbol sin reglas? No, no hay modo. ¿Alguien se imagina cualquier deporte sin reglas? No, no los hay. ¿Alguien se imagina el sistema escolar sin reglas? Hasta en los sistemas escolares más abiertos, más libres, hay reglas de base, porque hay una mínima organización que regula las relaciones entre los actores intervinientes. Entonces, siempre hay subyacente unos sistemas que estructuran las prácticas sociales y en nuestro caso las prácticas técnicas. Entonces, eso constituye lo que llamamos normatividades para organizar los procesos, tanto en el ámbito de lo social como en el ámbito de lo arquitectónico. En el caso de la arquitectura, vamos a hablar entonces del proceso específico a través del cual organizamos eso que hemos denominado la conformación, la forma en sentido integral que da origen al objeto. Esas relaciones entre parámetros y determinantes que organizan la forma, insisto, en sentido integral, no solamente morfológico. Por eso el momento formativo como núcleo tiene ese procedimiento que llamamos el proceso de diseño. La manera
que nos caracteriza de hacer en el campo de la arquitectura. Bueno, el proceso de diseño va a ser motivo de un teórico específico. Vamos a dejar en este punto el desarrollo de nuestra tercera aproximación y vamos a avanzar con nuestra cuarta aproximación. ¿Por qué? Y porque para analizar diseñadores y procesos de diseño necesitamos entender que ni el diseñador ni el proceso de diseño ocurre en cualquier momento y que en cualquier momento podría suceder cualquier cosa. No es así. Entonces, necesitamos entender que la arquitectura ocurre en contextos y es un resultado, es un producto. Vamos a introducir nuestra cuarta aproximación. Recuerden, en nuestro esquema estamos en el eje vertical, la cuarta aproximación allí arriba, que tenía también unos sistemas de condicionantes. Nos introducimos en el momento histórico que nos permite analizar esto que llamamos historicidad de las cosas, entender que los procesos de construcción, de organización, de diseño de la forma en sentido integral, insisto, tienen historicidad, no surgen de cualquier momento, de cualquier manera ni en cualquier momento. Surgen según condiciones histórico-culturales. Con lo cual, podemos entender que los objetos, los procesos, las prácticas son en realidad momentos de cultura. Son expresiones de cultura y están vinculados con lo que sucede en cada momento histórico. No era lo mismo hacer arquitectura en Roma, que en la Roma imperial, que hacerla hoy. Es decir, cualquier nuestro edificio que esté en ruinas no podrá ser asignado al Imperio Romano. Por lo pronto, tiene estructura de hormigón armado. Hay hierro. En el Imperio Romano el hormigón armado no existía. Había un tipo de hormigón, la puzzolana, sí, pero no existía el hormigón armado. Entonces ya hay condiciones de época que diferencian la posibilidad de hacer cosas. Una villa pompeyana, la gran domus del patriciado romano, jamás podría ser asignada al siglo XX, al siglo XXI. 3 patios, una cantidad increíble de habitaciones, un impluvio en el medio, etc. Todo esto corresponde a un sistema de prácticas, un concepto de familia extendido, que hoy ya no existe más, que hace siglos, hace más de 1000 años que no existe. En consecuencia, la arquitectura siempre está ligada como proceso de pensamiento, como proceso de diseño, como proceso de construcción, a condiciones históricas, a marcos de historia y cultura. Y esto no podemos perderlo de vista. Así que los objetos y las prácticas son resultado de una cultura que tiene una historia social y que de hecho va ocurriendo en tiempos diferentes y con transformaciones que se van evidenciando en los objetos. Vemos una vivienda de la época del Imperio Romano, vemos una vivienda en la Baja Edad Media, en la etapa del resurgimiento urbano con el gótico, o vemos una vivienda del siglo XIX, una del siglo XXI, y evidentemente vamos a reconocer las diferencias. La emergencia, la aparición del pasillo interior como distribuidor en la vivienda, que ocurre en Holanda en el siglo XVI, XVII, más o menos. Significa todo un cambio, pero también un cambio en el modo de vida. La burguesía holandesa es la más avanzada en su momento y empieza a especializar los ambientes que en el resto de Europa siguen siendo cámaras. Francés chambre. No importaba para qué. Bueno, los holandeses empiezan a especializar el espacio. Por eso necesitan pasillos que conecten espacios especializados diferentes. Esto recién en el 19, a finales del 18, el 19 se incorpora en general, por ejemplo, en el diseño de las viviendas. Y en realidad podríamos decir que recién en el 20 se consagra definitivamente. Entonces, los objetos de arquitectura expresan momentos históricos, expresan condiciones de cultura, que son condiciones de tecnología, son condiciones de producción, son condiciones del modo de hacer las cosas en las prácticas sociales. ¿Sí? Si en el gran Palacio de Versalles se pasaba de una habitación a la otra sin ninguna diferenciación, pues hoy en día a las habitaciones privadas no entra todo el mundo, entrarán los más amigos, entrará la familia y los más amigos. En aquel momento todo el mundo recorría todo. Esa enfilada de puertas que iban conectando un espacio con otro eran libres para todos los que pertenecieran, evidentemente, para todos los que pertenecieran a la corte. No,
para el mendigo que estaba en la puerta del palacio. Entonces, a partir de allí aparecen tres sistemas condicionantes en el momento histórico. Por un lado, el medio, el medio en el cual las cosas ocurren, que es social, que es cultural, que es económico, que es político, es tecnológico, es científico, los medios artísticos, los medios profesionales, los medios educativos, eso que llamamos contextos. Y esto es clave porque el diseñador se forma de alguna manera, alguien lo forma, salvo situaciones excepcionales, pero siempre hay alguien que forma al diseñador. Pero además hay condiciones de época, hay ideas de época que están dando vuelta y que los diseñadores desarrollan, se las apropian, las rechazan y generan otras. Hay posibilidades técnicas. ¿Era posible pensar un rascacielos de cristal en el siglo XIX? No, no existían los vidrios de ese tipo ni la estructura para soportarlos. Ni siquiera lo pensaron, porque no estaban las condiciones técnicas dadas. Hay marcos políticos, en algún momento hablamos de vivienda social y en otros desaparece la vivienda social. Y esto depende de marcos de la política general, no de la política arquitectónica, de la política en general. Bueno, de hecho, que en esos contextos hay individuos calificados, actores calificados para desarrollar estos procesos. Los llamamos agentes. ¿A quién nos referimos? Nos referimos a los arquitectos, a los que desarrollan estos procesos de diseño. Y finalmente, el resultado, el núcleo temático de esta otra aproximación, es que los satisfactores que resultan de estos procesos son productos. Son el resultado de una manera de hacer las cosas cargada de un sentido que es histórico, que es social, que es cultural, que tiene que ver con las prácticas sociales y técnicas, y finalmente tiene que ver con las condiciones y los modos de vida, con el campo ese general de la cultura. Por eso hablamos de un producto. La arquitectura es un producto de su momento, de su época, de sus condiciones. Bueno, en ese marco, nosotros vamos a iniciar nuestro tercer trabajo práctico analizando. El tercer trabajo práctico está orientado a analizar procesos de diseño. Vamos a empezar analizando diseñadores. Ustedes, en el segundo práctico, tuvieron asignado un diseñador y una obra para poder comprender y poder interpretar la conformación. Bueno, ahora vamos a retomar ese diseñador para poder entender los procesos y las lógicas del diseño. ¿Qué necesitamos conocer? A la luz de esta cuarta aproximación que tiene que ver con qué condiciones y con qué consecuencias diseñamos, por un lado, necesitamos analizar contextos, el medio en el cual nace y se forma el diseñador, el medio histórico, el social, cultural, político, tecnológico, productivo, etc. La situación de el lugar donde el diseñador se forma y donde el diseñador produce, que tienen que ver con conceptos, con temas, orientaciones generales que son comunes entre el diseñador y la sociedad. El diseñador no es un extraterrestre, es parte de una sociedad, no estamos fuera de la sociedad. Por favor, entendámonos siempre como parte de una sociedad. Compartimos sistemas de prácticas con la sociedad. Y esto es lo que tenemos que analizar. Análisis del contexto. Dentro de eso aparece un segundo estrato, que es el estrato cultural profesional, la situación de los profesionales y de la profesión de ese campo que llamamos el diseño en general y en particular la arquitectura. ¿Qué nos interesa allí? Entender cuáles son las preocupaciones que tiene el campo en ese momento, qué ideas hay, qué orientaciones y preferencias maneja el campo. En algunos momentos producimos viviendas, en otros momentos ahora hacemos countries, en otros momentos hacemos grandes proyectos urbanos, renovamos toda la ciudad. En otro lugar, en otros momentos nos preocupamos por pequeños sectores de la ciudad como espacios de oportunidad. Bueno, son orientaciones y preferencias que dominan en cada momento en el campo profesional. Pero esto tiene que ver también con las preocupaciones del campo profesional en términos de innovaciones, de procesos productivos, los conocimientos que maneja el campo, los saberes técnicos que están disponibles, los modos en que nos manejamos en relación a normas y en relación a técnicas, incluso las maneras en que representamos
y en que organizamos la formalización, la presentación de un proyecto. Han cambiado enormemente desde la década del 50, del 60 del siglo pasado hasta estos días, porque el equipo técnico es diferente. Entonces, necesitamos analizar el estrato cultural profesional. Y entonces, en ese marco de contexto y estrato cultural profesional, ahí aparece específicamente el diseñador. Y ahí necesitamos analizar la contribución personal del diseñador. ¿Eh? ¿Dónde se formó? ¿Qué influencias tuvo? ¿Qué conceptos influyeron e influyen en sus procesos de diseño? ¿Qué preferencias ha desarrollado en términos estilísticos, en términos técnicos, en términos de conformación, en cuanto a procesos productivos, constructivos? ¿De qué modo aborda el tratamiento de temas como la vivienda o la salud o la educación? Los temas que él haya desarrollado en su profesión. ¿Qué procesos de diseño desarrolla? ¿Qué aportes ha realizado en distintos momentos de su historia? Conceptos teóricos, metodologías, técnicas de diseño, etc. Necesitamos tener una idea de esta situación para poder entonces comprender por qué los diseñadores hacen lo que hacen. A ver, si por ejemplo quisiéramos analizar, entendamos que hay una relación en esta cuarta aproximación del momento histórico con qué condiciones y con qué consecuencias diseñamos, donde sociedad y diseñador se hallan claramente implicados. La sociedad, ese contexto global, es este gran círculo aquí, que envuelve a todo lo demás, que genera orientaciones y requerimientos compartidos por todos los integrantes de esa sociedad o a parte compartida. Dentro de ese gran círculo se encuentra el segundo, que es el estrato profesional, el campo profesional, en nuestro caso de la arquitectura. Y a su vez dentro de este se encuentra el diseñador y su obra. Todos estos guardan relaciones, el diseñador guarda relación con el campo profesional, pero el diseñador también guarda relaciones con el contexto social general. Esto es lo que necesitamos aclarar y entender para poder analizar procesos de diseño y situaciones de lógicas proyectuales e intenciones de diseño. Veamos un caso. Quisiéramos analizar Le Corbusier. Deberíamos partir de la situación del principio del siglo XX. Las transformaciones fenomenales que se producen al principio del siglo XX, con las nuevas ideas, ¿sí? La explosión del urbano, con el sistema de metropolización de las grandes ciudades en Europa, en Estados Unidos, en América en general, que llevaron a el concepto de una sociedad ideal, una nueva ciudad ideal. Acá hay un esquema de lo que podría haber sido la ciudad del porvenir, decía en aquel momento, una especie de Nueva York con sistemas múltiples de recorrido, circulaciones, conexiones aéreas por encima de edificios, etc. La ciudad post Primera Guerra Mundial, la emergencia del pensamiento del movimiento moderno, la ciudad del funcionalismo del movimiento moderno, clara estructuración de grandes bloques, organización delimitada claramente de espacios, funciones, etc. Una ciudad utópica como la que muestra la película Metrópolis, donde la realidad es muy parecida a esta primera, los grandes edificios, la circulación e incluso la aparición de la nueva tecnología al desplazamiento. Aquí ven algo parecido a un pequeño helicóptero funcionando dentro de la ciudad. O concreciones que parcialmente ocurrieron, como el Rockefeller Center en Nueva York, enmarcado dentro de ese concepto de vinculaciones múltiples. Bueno, en ese marco es que los campos del diseño empiezan a adquirir autonomía en cuanto a su formación. ¿Autonomía de qué? Respecto a las artes. Antes, la arquitectura, el diseño y demás estaban muy vinculados como casi campos de artes aplicadas. El diseño se libera a principios del siglo XX con todo el trabajo de la Deutscher Werkbund, movimiento estético y funcionalista, técnico, productivo, que nace en Alemania, pero que luego se consolida con Bauhaus, y aborda el diseño en general de los objetos, no solamente los objetos utilitarios del mobiliario o de utensilios de cocina, etc. Abordan prácticamente todo. En ese comienzo de siglo tenemos elementos tan destacados como, por ejemplo, el diseño de vehículos, que empieza a aparecer, el diseño automotor, o el énfasis puesto en un nuevo concepto en el diseño de muebles. En este caso, el sillón rojo y azul de Rietveld,
que revoluciona el concepto de cómo uno se sienta. Fíjense, respaldo inclinado, asiento inclinado, esto tiene que ver con una forma supuestamente mucho más ergonómica de colocar nuestro cuerpo en un mueble. Eliminación del volumen que nos encierra y aparición de líneas y planos que nos soportan. Todo un concepto diferente. Bueno, en las artes plásticas de la época también pasa. Fue la gran época de las vanguardias del siglo XX. El expresionismo en Alemania, el cubismo en Francia, con Picasso, con Braque, Juan Gris, el futurismo italiano, la obra digamos, de los turistas italianos, básicamente, pero también se da una conexión con, digamos, obras en otros países. Esta asociación entre abstracción y cubismo, el abstraccionismo, claramente manifestado en la obra de, por ejemplo, Mondrian o Kandinsky. Finalmente, el surrealismo, en este caso una obra de Magritte. Ahí podemos mencionar a Dalí, que seguramente todo el mundo conoce. Bueno, así como la obra de Duchamp, El desnudo descendiendo una escalera, que muestra esta idea del movimiento congelado, expresado en dos dimensiones, pero que hace referencia al movimiento. Fíjense, una figura que se va desplazando por una escalera, o esta visión múltiple de un objeto que el cubismo había inaugurado. ¿Sí? Entonces, todas estas condiciones se sintetizan como tendencias de una época que de algún modo van a influir sobre el hacer de varios campos. Fíjense, la arquitectura no escapa a esto. Con la Deutsche Werkbund, luego con la Bauhaus, empieza el desarrollo de un concepto diferente. Cuando Loos en 1905 dijo que la ornamentación era un delito, desaparece el historicismo de los muros de nuestras arquitecturas, desaparecen los estilos, la referencia a estilos históricos, columna, pilastra, etc. Y empezamos a trabajar con un concepto diferente. Geometrías claras, puras, asociadas por cuestiones funcionales, clara expresión de situaciones funcionales, nuevos materiales, el vidrio, el acero, etc. Y todo esto organiza una arquitectura de otro tipo, un concepto de lo arquitectónico diferente, una estética arquitectónica diferente, que se expresa de distintas maneras. Desde digamos, las geometrías puras de Gropius, el proyecto del edificio de rascacielos de cristal para Berlín de 1919, Mies van der Rohe, esta casa organicista, casi expresionista, también en Alemania, las casas en patios de Mies van der Rohe en ladrillo, en fin, arquitecturas de lo más variada, pero siempre regidas por esta idea de la pureza, la simplificación, la simplicidad, la verdad, entre comillas, tecnológica, la eliminación del ornamento como elemento que falsifica el hecho arquitectónico. El expresionismo, el futurismo italiano, con Santelia, ¿no? Cuando produce estas imágenes de una posible ciudad, gran ciudad, o el expresionismo alemán, con Mendelssohn, o la modernidad de la Bauhaus, en la obra de Mies van der Rohe, la Casa Tugendhat, todavía existente en Checoslovaquia. Bueno, nos encontramos con una serie de orientaciones en el campo de la arquitectura que, siendo diferentes, sin embargo, comparten ideas comunes que están en la época. Bueno, ahí en ese marco es que aparece la figura de Le Corbusier. Fíjense, Le Corbusier nunca estudió arquitectura, ustedes lo saben. Le Corbusier en realidad se formó en una escuela de artes aplicadas y era pintor. Le Corbusier organiza una de las ramas del cubismo que él llamó el purismo. ¿Por qué? Porque se dedica exclusivamente a figuras geométricas de un rigor absoluto, de ahí viene la idea de purismo. Miren, aquí tenemos obras de Le Corbusier. Más aún, a él le encantaba presentarse con sus obras pictóricas más que con sus obras de arquitectura. Fíjense, cuando produce elementos técnicos como el modulor o como la idea del sol y la iluminación, las hace a través de una representación, una iconografía que es claramente pictórica. Es decir, esto marca fuertemente su arquitectura. En ese marco, un individuo que no había estudiado arquitectura, sin embargo, a principios del siglo XX se va desde Suiza, él
nació y se formó en La Chaux-de-Fonds, un pequeño pueblo cerca de la Suiza francesa, cerca de la frontera con Francia. Bueno, él se va a París y allí empieza a trabajar en el estudio de Perret, de Augusto Perret, que es el ingeniero, arquitecto, el, entre comillas, el padre, en el sentido de que es el que pone a punto el hormigón armado. Ahí es donde Le Corbusier empieza a manejar este material nuevo y a entender las propiedades, las posibilidades, las potencialidades plásticas que el material tiene. Aquí vemos obras de Perret en la ciudad de París. Bueno, pero además Le Corbusier empieza a preocuparse por las situaciones generales que la arquitectura tiene que resolver. Ahí aparece esa preocupación que hoy llamaríamos casi ambientalista, de entender que la vida tiene un desarrollo en relación a ciertos ciclos de la naturaleza, entender que esto debería manifestarse como modo de construir, de orientarse, de posicionarse, entender que lo tecnológico debería servir, como dice aquí, para fundar, para aportar, para cubrir, para envolver, que una vida que tiene que estar conectada con la naturaleza, con el sol, con el aire, estar asoleados, aireados, conservar la naturaleza por debajo de nosotros. Y en base a esto es que también Le Corbusier produce su idea de la ciudad contemporánea. Derivada de su idea de la Ville Radieuse, la ciudad radiante, produce esta imagen de una ciudad para 3 millones de habitantes. ¿En base a qué? En base a lo que aprendió con Perret, el manejo de la estructura de hormigón, fíjense, esto que él llamó la estructura dominó, muy interesante. ¿Por qué? Porque en estas estructuras claramente hay una continuidad espacial que no se ve interrumpida por ningún elemento estructural. ¿Por qué? Porque las vigas que deberían conectar las columnas para soportar las losas han sido absorbidas en el espesor de la losa. Aparece la viga placa. Con lo cual, es posible hablar de espacios continuos. Pero por otro lado, si ustedes se fijan, las columnas no están en el borde, están retiradas. Aparece un voladizo que permite liberar la fachada del sistema estructural. Y todo esto va a tener efectos increíbles en la obra de Le Corbusier. Cuando desarrolla su proyecto para el edificio de los soviets en Moscú, proyecto que de hecho no se realizó, él plantea esta idea de el muro neutralizante, es decir, un muro que respira según las necesidades que el edificio tiene, con perforaciones, con sistemas tecnológicos, acondicionamiento, con muy poco acondicionamiento mecánico y con mucho acondicionamiento que vincula la ventilación, la aireación con las situaciones de adentro y afuera. Bueno, en base a esto es que Le Corbusier cuestiona, aquí lo vemos en negro, el modo de hacer viviendas en su tiempo y propone, aquí en blanco, su propia plantilla. Y ahí aparecen los famosos 5 postulados. Las viviendas pueden sobrelevarse, evitar la humedad del suelo y garantizar el suelo natural a través de los pilotes, la estructura portante. Pero como tenemos los pilotí, que pueden separarse los bordes, entonces vamos a tener una fachada libre, porque ya no está asociada con la estructura. Pero además, como tenemos esta estructura que nos permite liberarnos de las divisiones interiores, habrá una planta libre. De un piso a otro las plantas pueden ser diferentes. Y gracias a esta estructura podemos disponer de un aventanamiento corrido continuo para que el sol, la luz y la iluminación, la ventilación sean adecuadas. Aparece la ventana apaisada que recorre todo el edificio. Y finalmente, ese patio que perdimos en la planta baja para proteger el suelo natural, lo podemos ganar en la parte superior de la vivienda generando la terraza jardín. ¿Gracias a qué? A que podemos impermeabilizar los techos. Tenemos mecanismos para impermeabilizar, tenemos técnicas, tecnologías para lograrlo. 5 postulados que organizan un concepto diferente de lo que es hacer una vivienda y que después se extiende a otras obras de su arquitecto. En base a esto que Le Corbusier plantea sus 4 tipologías básicas, la casa articulada, la casa muy concentrada, la casa concentrada y excavada, y finalmente la gran casa excavada, esta, la Ville Savoye en última instancia, que él dice que es muy generosa, una tipología muy generosa. Esta dice que es muy fácil,
Este dice que es muy difícil por la pureza de la geometría rigurosa dura. Le Corbusier además se interesa también por otros campos del diseño. En este caso el diseño industrial, el diseño de muebles, ¿eh? Sillón, Gran Repos, el Gran Repos, el famoso sillón Le Corbusier que se mueve sobre esta base. Este sillón se desplaza para quedar más vertical o más horizontal, más acostado o más sentado. Un nuevo modo de disponer el cuerpo para que realmente descanse como corresponde, según los estudios de la ergonomía en la época. Y además, por encargo de la fábrica Peugeot, el diseño del Citroën. Citroën fue, digamos, este es el prototipo que hace Le Corbusier, fue un diseño de Corbusier, para que circule dentro de la fábrica, para conectar ámbitos de la fábrica. De ahí sale después todo el diseño, ¿no? Bueno, en ese marco, ¿qué nos interesa? Y nos interesa saber que el diseñador nació en algún lugar, nos interesa saber que se formó de alguna manera, que tuvo influencias. Necesitamos una mínima biografía, una mínima biografía. Para eso ustedes tienen material para poder entenderlo. Y a partir de esa mínima biografía necesitamos saber que hizo algo. Miren, esto es un trabajo práctico de años anteriores y acá hay una línea de tiempo que he ido recogiendo prácticamente, es muy bueno esto, han ido recogiendo prácticamente toda la obra de Le Corbusier a lo largo de no sé cuántos años de vida. Le Corbusier muere en 1965, entonces imagínense que tiene una vida muy larga y muy intensamente productiva. Bueno, necesitamos recoger, ustedes vieron una obra del diseñador que tiene asignado. Van a tener que entrar a averiguar por alguna otra cantidad de obras pensadas, diseñadas y construidas, concretadas, del diseñador. Pero además necesitamos conocer ideas y posiciones con respecto a, en este caso, el contexto histórico. Le Corbusier escribió mucho sobre contexto histórico, se preocupó, su viaje a Oriente, se preocupó por Roma, por Grecia, por Estambul, Constantinopla, el mundo oriental, los contextos históricos de qué pasa con los países, con las sociedades en determinados momentos, pero además en relación al contexto tecnológico. Necesitamos saber qué propone, por ejemplo, un diseñador, qué manejos tiene la tecnología, qué importancia tiene la tecnología. De hecho, necesitamos también saber sus otras actividades, si es posible. Además de arquitecto, es pintor, además de arquitecto, es músico, además de arquitecto, es ebanista, hace muebles, o solamente hace arquitectura. Es docente, por ejemplo. Estas son cosas interesantes, porque nos hablan del modo en que una persona genera ideas, el modo en que va incorporando miradas y puntos de vista. También necesitamos conocer, por cierto, sus ideas respecto a la arquitectura y el urbanismo, los dos campos en los cuales esencialmente nos estamos formando en esta facultad. Y sus posiciones respecto a otros campos próximos, como por ejemplo las artes plásticas. El arte en general, la pintura, la música, y artistas que fueron muy influenciados por pintores, por músicos, por escultores, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué posición tiene un arquitecto que estamos estudiando respecto a la ciudad? ¿Qué entiende que es una ciudad? ¿Qué entiende que es localizar un edificio en una ciudad que ya preexiste? Estas son cosas interesantes, cuando ustedes pueden lograrlas, porque nos hacen comprender por qué hizo lo que hizo. Entonces, necesitamos, en base a este planteo que deriva de la cuarta aproximación, conocer el contexto general, el contexto profesional y el aporte personal del diseñador, para poder ubicar el diseñador y para poder entender brevemente, a partir de su biografía, sus puntos de vista, su producción, medianamente mencionada, ubicada, y sus ideas, sus orientaciones, los procesos que realizó, sus preferencias, su formación en particular, y, como insisto, sus conceptos, sus teorías en relación a arquitectura, a ciudad, a historia, a tecnologías, a campos del arte, en fin, lo que ustedes puedan encontrar con respecto al diseñador que tienen así. Bueno, con esto terminamos nuestra primera clase de la tercera aproximación, luego vamos a seguir con tipo y con lógicas proyectuales para